Y bueno, así que le damos la bienvenida a Daniel para que nos cuente sobre los principios del desarrollo del rugby y sobre todo direccionado a nuestra provincia. Esto del atril no... Hola. Hola. A ver. Bueno, gracias Ezequiel por el espacio que tenemos dentro del rugby, tiene dentro de la Subsecretaría de Deportes, dentro del programa Entre Ríos Activa. Y bueno, vamos un poco más cerca, ahí se escucha bien. Bueno, nada, vamos a contarles, vamos a proponerles un par de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del juego, contarles más o menos cómo es la estructura internacional y cómo la podemos ayornar a nuestro medio. Y bueno, lo primero es quiero mostrarle un video, que veamos un video como para meternos en situación. Over the top goes from Roati. Well taken, picked up by Nagaso. Nagaso is a problem, doesn't mind running into the opposition. Still going, and she's going to get another try, is she? No, it's a great tackle, but the support is good. And the drive through goes for Talitha Vondo. Straight through, yeah. Nice footwork too. Yeah, did well. And immediately Luduf pushes the ball out and they attack through the middle. And Lupes, a good pass away. Looking like business here. Here's Jay Lupes. This is a nice little run. Ladanu. And that was in really good pressure through the middle of the field, and France take the first point. Look at the handling here, and the recipient, Caroline Ladonut. And that certainly had the pace. They just moved the ball from the contact area so quickly, Australia. Lovely pass there from Tavo, to Tavo, I should say. Here she is, ball in one hand. Nice. Lovely. And check this out. That's Emily Cherry. That was a wonderful interchange of passing for another try for the Australians. So it's the right results at the end, and Australia march on. So Richardson pushes it just a little bit too far, and it means that Hamadova is able to get it cleanly. She decides to take it up the field. Doesn't really make too many meters, and this is a lovely little run by Kazakova. And she has got a clear line to the try line. Now that is a way to start. It's 10-all, England, Russia. Look at the determination on this flying Russian. New Zealand then will start. Well taken immediately by Sarah Goss. What a start this is. This could be a try. It's going to be for Hani Hirime. That is the quickest try of this season. There it is there, right on the line, Sarah Goss. I've seen her do this in the tournament already. She just waited to give the ball to Hani Hirime. There's a good opportunity here. They're in their 22, Canada. Stopped in their tracks. Ball's out. The Kayla McAllister kicks through, cleaned up by Marchek. She's going to give it a go on the outside, slides, gets back up, wasn't held by the tackler. Oh, saved tackle by Manuel, but she gets it away, and this is a good chance for Canada. How about there's a little football, and it's 2% Boris.
Well, the standard of rugby is belying the conditions here. Great shot. Nothing to run through at this point. You can see Mandy Marchak right up there. Oh, beautiful tackle, Marchak. Welcome to World Cup Sevens final rugby, Hedemir. Wow, this is tiring stuff. Not elite quality play though. Gina's defence is very good. Here's Woodman and her Woodman. Oh my goodness! Portia Woodman, who better to score the opening try of this World Cup final. 11 tries for Woodman. Fast feet outside Jennifer Kish. Brilliant footwork, and Woodman in under the sticks. She has been outstanding on attack, Portia Woodman. Bien. Poné la presentación. Bueno, la idea era demostrar este video, era un poco demostrarles que el rugby por ahí no es lo que se piensa, un juego de puro contacto, ¿sí? Y yo creo que en las imágenes quedó más que evidente que se trata de un juego de acciones motrices, ¿sí? Correr, saber caer, saber pasar, ¿sí? Saber evadir, ¿eh? Bueno, entonces es un poco la idea. Para meternos en esto, yo al momento de pensar la disertación me dije con qué público voy a contar, ¿tá? Y lo primero que se me ocurrió, que es creo que lo que está sucediendo, que no hay mucha gente de rugby y eso está bueno. Entonces por ahí lo que quería era compartir una idea que tenemos nosotros de lo que consideramos el desarrollo de jugadores de rugby. Sí, que por ahí puede ser transferible a otros deportes o puede servir como ideas disparadoras para que ustedes lo apliquen en sus disciplinas, ¿sí? Por otro lado, como dijo Galluzzi cuando se dirigió a ustedes, esta no es una situación de enseñanza-aprendizaje, sino más bien de debate de ideas, de presentación de ideas, de presentación de propuestas. Por otro lado, acá hay alguna gente del rugby, ¿sí?, que podría estar perfectamente en este lugar haciendo esta misma presentación, ¿no? Por eso quiero decir que por ahí lo mío es puramente circunstancial y la idea es esa, solamente dejar una idea, dejar una propuesta, ¿eh? Bien, para que yo tengo acá un coso. Ahí va. ¿Andó? Andamos, ¿eh? No sé, pero tendré que andar. Dale con la mano. Bueno, falló la tecnología, como varias veces. Bien, ¿qué entendemos como desarrollo en el rugby? ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hacer con esos jugadores, con esos chicos que llegan al club o a la institución escolar, ¿sí?, y queremos desarrollarlos como jugadores de rugby? Bueno, la idea es esa. Lograr jugadores y jugadoras, ¿sí? Hoy al rugby ya no hablamos en los dos sexos, ¿sí? Hoy ya el rugby les pertenece a las mujeres. Entonces la idea es lograr jugadores o jugadores polifuncionales que puedan desempeñarse en forma competente y eficiente en el alto rendimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver qué queremos decir con alto rendimiento, ¿sí? Referimos a eso, que alto rendimiento es llevar a un deportista de cualquier nivel al máximo rendimiento posible, ¿sí?, en armonía y en equilibrio con su salud psicofísica. Es decir, que nosotros lo que debemos tratar de hacer con estos jóvenes jugadores, estos nobles jugadores, es desarrollarlos a pleno, al máximo, al límite de sus posibilidades, dentro de parámetros lógicos, ¿no?, sin atentar ni contra su salud psíquica ni contra su salud social, y siempre dentro de las leyes del juego, siempre practicando juego limpio, ¿sí? Bien, la otra, Esteban. Bien, y la propuesta es darle a todos esos jugadores, ¿sí?, las oportunidades en el ámbito del club para que puedan desarrollar esas capacidades. A ver, darle a todos los jugadores las oportunidades de que en el ámbito del club, con todos los recursos humanos y materiales posibles, puedan incrementar progresivamente sus sabores técnicos, tácticos y estratégicos del rugby,
siendo su límite sus propias capacidades, ¿sí? Es decir, hoy hablábamos de inclusión, hablamos bastante de inclusión al principio. De esto se trata. Todos aquellos jugadores, todos aquellos chicos que van al club a aprender a jugar, deben tener la posibilidad de poderlo jugar al máximo de sus posibilidades. Y nosotros, como educadores, como maestros, como entrenadores, debemos procurar todos aquellos medios, ¿sí?, humanos, materiales, ¿sí?, que estén a nuestro alcance, que estén al alcance del club para poder procurar ese desarrollo máximo de esos chicos, ¿sí? Bien, la otra. Esto tiene una matriz metodológica, como todo deporte, ¿sí?, como toda enseñanza. Y hay tres tipos de saberes: los técnicos, los tácticos y los estratégicos, ¿sí? Y estos saberes, pégale un clic, están sesgados por el espíritu del rugby, ¿sí? Nosotros siempre hablamos, y ustedes también deben haberlo escuchado, y por ahí el interés del juego que ustedes tengan tiene que ver con esto, con el espíritu del juego, con los valores del juego. Entonces, toda esta enseñanza va a estar sesgada por los valores del juego. Es muy importante. Es muy difícil enseñar a jugar rugby si no tenemos en cuenta esto. ¿Ok? Bien. El objeto del juego, como lo vieron ahí, acá hablamos de 15 jugadores, pero también puede ser de 7, ¿sí? Es que pasando la pelota, corriendo hacia adelante, marque la mayor cantidad de puntos posible. Eso fue lo que vimos en la imagen, ¿sí? Todos iban hacia adelante portando la pelota hasta que lograban marcar puntos. Ese es el objeto del juego. Esto, obviamente, dentro de un marco, como dijimos antes, que tiene que ver con el espíritu del juego y con las leyes del juego. ¿Ok? Bien, vamos. Entonces, de ese objeto del juego sacamos estos principios, que son el principio de avanzar, el principio de ejercer presión, el principio de apoyo y el principio de continuidad, ¿sí? Esos son los principios del juego. Si recuerdan la película, el video que vimos antes, se ven perfectamente estas cuestiones. ¿Está? Bien. Bien, ahora, ¿cómo enseñamos esto? La idea es conocer la lógica del juego antes de abordarnos a la enseñanza del juego en sí. Y la lógica del juego es esto, ¿sí? Lo que llamamos el movimiento general del juego, ¿sí? Este movimiento se inicia a partir de la in-house, de salidas de mitad de cancha, ¿sí?, del inicio del partido a partir de una salida, ¿sí?, de scrums y de penales, de free kicks, o sea, de infracciones y de reinicios de partidos o reinicios de tiempo de juego. ¿Está? Ahí tenemos un juego ordenado, ¿sí?, que es lo que nosotros llamamos la primera fase del juego, que es un juego ordenado, un juego por puestos, ¿sí?, donde los pilares son pilares y van a hacer fuerza en el scrum, donde los winners son winners y van a correr para procurar anotar los puntos, ¿sí? Todos más o menos tenemos idea de cómo se juega el rugby. Bien, ahí referimos a los 15 puestos que hay dentro de la cancha. No son 15, sino a los 15 jugadores que están en la cancha y que cada una tiene sus puestos, las primeras líneas, las segundas líneas, terceras líneas, los tres cuartos, los forwards, etc. ¿Está? Eso es un juego ordenado, ¿sí? Esa es una parte de la enseñanza del juego, una parte del conocimiento técnico y táctico que tienen que tener nuestros jugadores. Pero luego el juego se desordena, porque a partir de esa situación ordenada, donde se reinicia el juego o se inicia el movimiento, ¿sí?, se produce un punto de encuentro. No nos olvidemos que el rugby es un juego de disputa por la pelota, o sea que va a haber un equipo que no tiene la pelota y quiere hacerse de la pelota. Y la forma de hacerse la pelota es ejerciendo presión, ¿sí?, entrando en contacto con quien tiene la pelota. Y a eso le llamamos un punto de encuentro, ¿sí? En ese punto de encuentro, cualquiera de los dos equipos podría hacerse la pelota que estuvo en disputa. Bien, el que obtenga la pelota, su forma de juego a continuación no va a ser una forma de juego ordenada por puestos, porque digamos ya esa cuestión ordenada se desordenó, ¿sí?, porque esto sucedió en cualquier lugar de la cancha y le sucedió a cualquier jugador, ¿ok? Bien. Entonces, ahí se sucede un juego desordenado. Y este es el juego que nos interesa, ¿sí?, porque es el juego que después vamos a ver más adelante, mayor cantidad de tiempo sucede en un partido de rugby. Y es ahí donde debemos generar jugadores polifuncionales, es decir, jugadores que ya no jueguen por su puesto, sino jueguen por su rol. Es decir, que si son tres cuartos y tienen que hacer fuerza como forwards, sepan hacerlo. Si son forwards y deben correr como tres cuartos, sepan hacerlo, ¿sí? Y esa es la parte del juego que más nos interesa. Entonces,
En el movimiento general de juego, que es lo que vimos antes, tenemos el juego por puesto que se da en esas situaciones, en los scrums, en las salidas y en los line-outs. Son los únicos momentos donde se juega por puestos. Cada uno tiene un puesto específico y una punción específica, ¿sí?, de acuerdo a ese puesto. ¿Ok? Pero fíjense la cantidad de veces, la cantidad de cuestiones técnicas, de saberes técnicos que tienen que tener nuestros jugadores para jugar por roles, para jugar por roles, que son ser portadores, ser apoyos, ser atrapadores, ser tacleadores, ser pateadores. ¿Sí? Vamos. Y eso es lo que sucede en un partido de rugby. El tiempo dedicado al juego por puestos es el 28% del juego. Y al restante, el 72%, está dedicado a jugar por roles. Entonces, aquí la pregunta, más que obvia, ¿qué es más importante? Jugar por roles, ¿ok? Bueno, ahí nos referimos a jugadores polifuncionales, jugadores que puedan jugar por roles, jugadores que sepan taclear, que sepan pasar, que sepan patear, que sepan reaccionar, que sepan hacer fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos. Bien, esto es lo que propone el IRB como el desarrollo a largo plazo del jugador. Son 6 etapas, ¿sí?, donde la sexta es la reconversión, que tanto no nos va a interesar, que es una etapa donde se supone que aquel jugador que deja de jugar se transforma en dirigente o en árbitro o en entrenador o en maestro o en muchísimas otras funciones que hay dentro del juego, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en la primera 5, que es una primera etapa de pura diversión, una etapa de desarrollo, una etapa de participación en el juego, una etapa de preparación y una etapa de rendimiento, ¿sí? O sea, el IRB nos propone que vayamos del juego al rendimiento y empecemos el juego en una edad temprana, a partir de los 5 años, y recién nos preocupemos por el rendimiento del jugador a partir de los 21 años, ¿sí? ¿Está? Recordemos que el Mundial Juvenil de Rugby es de menores de 20, ¿sí?, porque se supone que a esa edad recién empieza el rendimiento de nuestros jugadores. Bueno, esta es una matriz del IRB, esto es el desarrollo a largo plazo que proponen ellos, que a nosotros se nos acortan un poco los tiempos, porque nosotros tenemos un estadio de selección a partir de los 17 años en nuestro rugby. Nuestro rugby es un poco desordenado desde lo metodológico. Está muy bien estructurado el rugby infantil, pero después el rugby juvenil hay algunos baches y algunas cosas medias raras que nos llevan a que empecemos a seleccionar jugadores recién a los 17 años, ¿sí? O sea, para conformar nuestro seleccionado juvenil, ese CD20 que hablé antes, que juega el Mundial Juvenil, lo empezamos a seleccionar a los 17 años. Puede ser o muy tarde o muy temprano, según como lo veamos, pero no está del todo claro, y tampoco está del todo claro el proceso de selección, metodológicamente hablando. El proceso está claro, pero no sé si metodológicamente hablando está claro, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que plantearnos es lo siguiente. Como lineamientos para el desarrollo de estos jugadores polifuncionales es una edad que va de los 7, todos ven la pantalla, ¿no? Que va de los 7 a los 13 años, ¿sí? Y, perdón, de los 7 a los 9 y de los 10 a los 13, ¿sí? De los 7, esa primera etapa de los 7 a los 9, los únicos que nos interesa desarrollar en estos jugadores son acciones motrices básicas, ¿sí? Acciones motrices de arrojar, acciones motrices de correr, de caer al suelo, de traccionar, de empujar, ¿sí?, de rolar, de reptar, de levantarse del suelo, en fin, todas aquellas acciones que vimos en la película con las chicas. Bien, la propuesta acá es 2 estímulos semanales, ¿sí? Eso es más o menos un estándar que se está dando en el país. Trabajan 2 entrenamientos por semana, ¿sí? Y yo creo que es suficiente. La idea acá es que esa primera etapa, esa etapa de enseñanza de las acciones motrices básicas, esté fundamentalmente direccionada, ¿sí?, y llevada adelante por profesores de educación física, ¿sí? La mayoría de los clubes de Paraná lo están haciendo, la mayoría de los clubes del país lo están haciendo, y eso está bueno. Bien, luego viene una etapa de juvenil menor, a partir de los 14 años, que si bien están dentro del rugby infantil con 14 años, yo creo que ya deberían tener otro estatus. No sé si sacarlos del rugby infantil, pero por ahí deberían tener otro estatus, porque hay mucha diferencia entre un chico de 14 y un chico de 10, ¿no?, componiendo la misma franja etaria. Pero bueno, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con un entrenamiento estructurado, ¿sí? Acá ya debería empezar a haber mucha más planificación, mucho más enseñanza del juego, ¿sí? Y acá la idea es que los estímulos suban, y esto está más o menos pasando, ¿sí?, a razón de 4 estímulos semanales, ¿sí? Cuando
hablo de 4 estímulos semanales, hablo de los estímulos en la semana, no del partido el fin de semana. ¿Sí? El partido va aparte, ¿sí? O sea, habría que sumarle uno que sería el partido. Y en el caso del juvenil mayor de 18 a 20 años, ya tenemos que entrar con un entrenamiento deliberado. La idea es entrenarlos deliberadamente. No nos olvidemos, como dijimos antes, que acá ya empiezan etapas de selección de jugadores, de detección de potenciales jugadores de seleccionados nacionales o seleccionados provinciales. Bien, y acá, bueno, los estímulos deberían subir de 5 a 6 semanales, que yo no sé si está sucediendo, ¿sí? Pero la idea es que estos chicos ya tengan más volumen de entrenamiento que en la etapa anterior de juveniles menores. Bien, la próxima. Bien, ¿qué enseñar en esas etapas? Bueno, como dijimos antes, los pequeños de 7 a 13, motricidad, destreza y táctica. Cuando hablamos de táctica, hablamos de entendimiento del juego, ¿sí? El entendimiento táctico del juego. Y la aplicación de esas destrezas, de esos gestos técnicos, a ese conocimiento del juego. La aplicación y el conocimiento del juego. Bien, fundamentalmente acá lo que debemos... Los contenidos hacia dónde deben apuntar es hacia el juego en apoyo, ¿sí? Jugar en apoyo. ¿Se acuerdan que teníamos los principios de apoyo, continuidad y presión? ¿Se acuerdan de eso? Bien, la idea acá es jugar en apoyo. Juvenil menor, de 14 a 17 años, fíjense cómo cambian los contenidos, ¿sí? Acá vamos a hacer mucho hincapié en la destreza, ya vamos a dejar de lado la motricidad, ¿sí? Y vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a enseñarle la diferencia entre rol y puesto, ¿sí? Y a trabajar sobre estas cuestiones de rol, sobre este juego de rol y aquellos, y en la fase de puesto empezar a especializarlos en esos puestos, ¿ok? Bien, y acá la idea es empezar a jugar en unidad. Por esta cuestión de la diferencia de juegos por roles y juegos por puestos, ya se empiece a jugar en unidades. Bien, juvenil mayor, la última etapa de nuestra línea de desarrollo. Acá vamos a seguir centrándonos en puestos y roles, vamos a seguir trabajando destrezas, por ahí con un poco menos de intensidad, pero seguiremos trabajando destrezas y ya vamos a empezar a meterles contenidos estratégicos, ¿sí? Cuando decimos estrategia decimos cómo jugar con respecto al otro, ¿sí? Es decir, conocimiento táctico lo tengo conocimiento técnico, tengo conocimiento táctico, bien, ahora cómo lo referencio con el otro, cómo juego frente al otro, ¿sí? Recién en esta etapa nos centramos en la estrategia, como que las otras etapas son puramente técnicas tácticas, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué espacio tiene el entrenador, el profe de educación física en estas etapas? ¿Sí? Bien. Creemos que en la primera etapa el jugador debe jugar al rugby, ¿sí? La idea es que juegue, sea un juego deliberado. Y el educador, el entrenador, el profe, ocupar un lugar de guía, de guiar en ese juego, guiar en las reglas de ese juego, ¿sí? Bien, más adelante ese jugador ya tiene toda esa experiencia del juego, entonces la idea es que el entrenador, el educador empiece a enseñarle el juego y el jugador empieza a explorar ese juego a partir de su experiencia, ¿sí? La idea es ir construyendo un aprendizaje significativo. Bien, y la última etapa de especialización ya contamos con todo ese bagaje de experiencia. Bueno, la idea va a ser que este entrenador, este educador facilite para que pueda expresar todo ese bagaje de conocimiento adquirido en las etapas anteriores. Dale. Bien, la conclusión es esta. Desde un espacio de educación física, en las etapas iniciales, pasando por estados de entrenamiento estructurado y deliberado, lograr un jugador, jugadora... ¡Epa! ¿Se cayó algo? Bueno, vamos de nuevo. Este es el espacio que nos interesa plantearle a ustedes, ¿no? Desde un espacio de la educación física, en la etapa inicial, pasando por estadios de entrenamiento estructurado y deliberado, lograr una jugadora que poniendo al límite sus capacidades físicas, como dijimos al principio, e intelectuales, sin riesgo de su salud psicofísica, juegue el mejor rugby que sea posible, sin importar el nivel de la instancia competitiva, ¿sí? O sea, no importa dónde estemos, si estamos, nuestro club está en primera, o está en segunda, o está en desarrollo, ¿sí? O juega en esta unión o la otra unión, no.
generemos un espacio para que estos jugadores puedan desarrollar su mejor rugby en todas sus capacidades, sin importar dónde estén. Eso es un poco la idea, ¿sí? Volviendo al principio que hablábamos de inclusión, un poco esa es la idea. Y bueno, nada, dejarle esto como una idea, y bueno, muchísimas gracias.